1. En la antigüedad, los pueblos arcaicos dotaron de sentido a su existencia a través a. De la ciencia. B. Del arte. C. La política. D. De los mitos. E. De la filosofía. 2. El paso del mito al logos trajo como consecuencia a. La formación de ciudades y su actividad comercial. B. El surgimiento de un conocimiento particular de la realidad. C. La búsqueda de una nueva forma de explicar la naturaleza. D. La aparición de conocimientos. E. La división entre la clase de hombres libres y los esclavos. 3. Se narra que Zeus tomó el poder del Olimpo tras vencer a Cronos y a los titanes. Lo anterior se refiere a un mito. A. Cosmogónico. B. Antropogónico. C. Escatológico. D. Moral. E. Teogónico. 4. Según el Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y luego el séptimo día descansó. Dicho relato puede considerarse un mito. A. Moral. B. Teogónico. C. Cosmogónico. D. Escatológico. E. Antropogónico. 5. De acuerdo con Platón y Aristóteles, la filosofía se origina en A. La admiración. B. La duda. C. La fe. D. Las situaciones límite. E. Los mitos. 6. En la antigua Grecia, algunos hombres pudieron dedicarse a la reflexión filosófica debido a que a. El sistema educativo generó un cambio radical en los ciudadanos. B. El sistema político causó un modo de vida racional. C. La crisis del mito produjo un desarrollo socioeconómico. D. Surgió una generación de hombres brillantes. E. El sistema esclavista propició un tiempo de ocio para las clases dominantes. 7. La no existencia de libros sagrados en Grecia es considerado como una condición para el surgimiento de la filosofía. A. Religiosa. B. Geográfica. C. Superestructura. D. Subjetiva. E. Estructural. 8. La diferencia entre el pensamiento mítico y el filosófico reside en que este último a. Se ciñe a los hechos concretos. B. Llega a certezas absolutas. C. Describe y explica caso por caso. D. Produce conocimientos utilitarios. E. Utiliza argumentos racionales. 9. El paso del mito al logos es entendido como a. La destrucción total de todos los mitos y quedarse únicamente con la razón. B. El abandono gradual de las narraciones ficticias por una explicación racional. C. La racionalización de los mitos para explicar el mundo. D. El dejar toda explicación racional por la explicación mítica. E. La decadencia de las polis griegas y el surgimiento de la filosofía. 10. Dentro de la mitología nórdica, se le conoce como Ragnarok a la batalla final en donde los dioses, gigantes y casi todo el universo, se destruirá inevitablemente en una guerra fulminante. Lo anterior, ¿a qué tipo de mito correspondería? A. Cosmogónico. B. Griego. C. Moral. D. Antropogónico. E. Escatológico. 11. ¿Cómo se llaman los mitos que narran el origen del mundo? A. Antropogónicos. B. Teogónicos. C. Morales. D. Cosmogónicos. E. Escatológicos. 12.
Una de las causas para el surgimiento de la filosofía en Grecia fue a. La falta de desarrollo de los medios de producción. B. El conocimiento de las leyes. C. El aumento de la riqueza por parte de las polis. D. Los experimentos científicos que realizaron. E. La asimilación de los aportes de otras culturas. 13. ¿Por qué el esclavismo fue una condición para el surgimiento de la filosofía? A. Porque permitió que los esclavos ayuden a sus amos. B. Porque originó el comercio marítimo. C. Porque mejoró la organización social. D. Porque provocó que se abandonasen los mitos para mejorar la economía. E. Porque permitió que algunos hombres se dediquen a la contemplación del mundo. 14. Según cuentan los antiguos griegos, Zeus envió un diluvio, y el titán Prometeo le avisó a Deucalión, su hijo, para que éste construyese un arca para que se refugió junto a su esposa Pirra. Al llegar al monte Parnaso, Deucalión pide que aparezcan más personas. Zeus les dice que lancen piedras hacia atrás. Las que lance Deucalión se volverán hombres y las que lance Pirra se volvieran mujeres. El mito anterior corresponde al tipo A. Escatológico. B. Antropogónico. C. Cosmogónico. D. Apocalíptico. E. Moral. Según el siguiente texto, responda las preguntas 15 y 16. Quizás sea en Mesoamérica donde adquiere mayor relieve el motivo de la catástrofe planetaria. Según las tradiciones aztecas, el prolongado enfrentamiento entre las deidades asociadas con cada uno de los 4/4 del universo conlleva una serie de cataclismos. La primera era concluyó cuando los jaguares devoraron el mundo, la segunda con un terrible huracán, la tercera con un incendio y la cuarta con un diluvio. En la actualidad nos encontramos en el quinto mundo, que será devastado por terremotos. Según la versión de este mito que cuentan los Hopis, el primer mundo fue destruido, en castigo a las ofensas de la humanidad, por un fuego devastador que vino desde arriba y desde abajo. El segundo mundo acabó cuando el globo terrestre se desvió de su eje y todo quedó cubierto por el hielo. El tercero finalizó con un diluvio universal. El mundo actual es el cuarto, y su destino depende de que sus habitantes actúen en concordancia o discordancia con los planes del Creador. (15) De los dos mitos mencionados en el texto podemos afirmar a. Que el destino se cumplirá de manera necesaria. B. Que en el mito mesoamericano podemos evitar nuestro destino. C. Que no guardan ninguna relación. D. Que en el mito de los Hopis existe cierta libertad con respecto al destino. E. Que ambos no aceptan la libertad de los individuos. 16. El mito mesoamericano mencionado en el texto es del tipo A. Cosmogónico. B. Escatológico. C. Antropogónico. D. Teogónico. E. Teológico. Según el siguiente texto, responda las preguntas 17 y 18. Los primeros filósofos realizaron a un mismo tiempo dos grandes rupturas con respecto al pasado. En primer lugar, intentaron entender el mundo mediante el uso de la razón, sin apelar a la religión, la revelación, la autoridad o la simple tradición. Esto ya era de por sí algo totalmente nuevo, y constituye uno de los puntos de inflexión más importantes en el desarrollo humano posterior. Pero al mismo tiempo enseñaban a otros a valerse de su propia capacidad de razonamiento y a ser capaces de pensar por sí mismos, de modo que incluso incentivan a sus propios alumnos a que discrepasen de sus enseñanzas. Fueron los primeros profesores que evitaron transmitir un conjunto de enseñanzas puras e inviolables. Por el contrario, animaron a sus discípulos a que debatieran y formasen su propio juicio. Estas dos formas, ambas revolucionarias, de hacer desarrollar la capacidad de raciocinio del género humano van inextricablemente unidas entre sí, de ahí que aparezcan en esencia a la vez, y conforman la base de lo que se ha venido a llamar pensamiento racional.
17. De acuerdo con el texto, adoptar el pensamiento racional implica a. Poseer la verdad absoluta. B. Aceptar verdades por autoridad. C. No cuestionar ninguna idea previa. D. Reflexionar sobre la totalidad. E. Evaluar toda idea antes de aceptarla. 18. Según el texto, la filosofía se caracteriza principalmente por ser a. Totalizadora y racional. B. Crítica y problemática. C. Racional y trascendente. D. Crítica y autocrítica. E. Radical y totalizadora. Según el siguiente texto, responda las preguntas 19 y 20. Los adultos hemos aprendido a aceptar las incertidumbres que acompañan nuestra experiencia cotidiana, las tomamos como un hecho. Muchos de nosotros ya no nos preguntamos por qué las cosas son como son. Hemos llegado a aceptar partes de la vida como confusas y enigmáticas porque siempre han sido así. Las cosas nos asombran cuando no les podemos encontrar una explicación. Puede tratarse de un truco de cartas ejecutado por un mago, o una oruga que se transforma en mariposa, o un cuarteto de cuerdas. Puede ser un cuásar en el espacio exterior, o bien las actividades de un virus bajo un microscopio. Pero, cualquier cosa que sea, si no podemos encontrarle una explicación, tendemos a llamarla maravillosa, nos asombra y nos preguntamos sobre ella. Cuando el mundo nos parece asombroso es porque nos enfrentamos no con problemas solucionables, sino con verdaderos misterios. 19. De acuerdo con el autor, un adulto no se asombra ante el mundo porque a. Le parece inexplicable. B. No lo acepta tal y como es. C. Le produce incertidumbre. D. No resuelve sus interrogantes. E. Niega su carácter misterioso. 20. De acuerdo con el texto, el asombro es producto de a. Querer comprender lo explicable. B. Conocer lo que las cosas son en sí. C. Interrogarnos sobre asuntos inexplicables. D. Vivir aceptando las incertidumbres. E. Un objeto natural maravilloso.